Muy bien, damos gracias al Señor por tener esta oportunidad de estar nuevamente reunidos en su nombre para poder ir a profundizar, a escudriñar las Escrituras, como bien el mismo Señor Jesucristo nos instruyó, porque allí está la verdad absoluta, la esencia de la vida es la verdad. Si no encontramos la verdad, entonces vamos a vivir en una mentira toda nuestra vida y eso nos va a llevar también, como la Biblia dice, va a llevar al ser humano a la condenación. Sin embargo, cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, hemos recibido esa verdad en nuestro corazón de una manera personal, las cosas cambian absolutamente y empezamos a tener una visión distinta de la vida. Interpretamos la vida a través de los lentes de la verdad revelada por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo en todas las Escrituras. Y allí cambia nuestra percepción. Empezamos a ver las cosas que otros no ven y empezamos a entender cosas que otros no entienden por la gracia del Señor. Y por eso podemos, como decía el hermano Lorenzo en la oración, poder discernir los tiempos, entender los tiempos y saber que pasamos por tiempos difíciles, complejos, que cada vez probablemente van a ser más complejos y más difíciles considerando lo que está pasando en nuestra sociedad. Yo les decía a los hermanos hace unos días atrás que muchas de las profesiones que ellos ejercen en este sistema, en esta sociedad secular, va a ser probablemente atacada por todas estas leyes y estos reglamentos que se están dando a nivel nacional por parte del Estado y donde van a tener que escoger entre ser fieles al Señor o perder sus trabajos en muchos casos. La situación no es tan simple como se ve, es bien compleja. Pero al mismo tiempo tenemos nosotros los que por la gracia del Señor hemos llegado al conocimiento de Cristo, tenemos una ancla firme y fiel, una esperanza cierta, una certeza absoluta de que la iglesia prevalecerá, como hemos venido diciendo también. De tal forma que como iglesia no tenemos que asustarnos ante este tipo de cosas, sino que tenemos que afirmar mucho más nuestras convicciones en lo que el Señor ha revelado en su palabra y en la absoluta confianza que la iglesia va a permanecer a pesar de navegar por aguas turbulentas. Tenemos esa confianza, ¿por qué? No porque nosotros hemos hecho algo, seamos capaces de cambiar o transformar las estructuras sociales, no fuimos llamados a eso, sino porque entendemos que el Señor, la obra que Él hizo es suficiente, porque comprendemos que el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y sus méritos son suficientes para afirmar la iglesia, para darle sentido a la existencia del ser humano y para darle una esperanza viva. Por eso estamos aquí. La razón principal por la cual nos reunimos es porque nuestros ojos han sido abiertos y entendemos y vemos de una manera distinta las cosas. Tenemos una cosmovisión distinta, como normalmente se dice, que es una visión del mundo a través de las Escrituras. Partimos de esa base y sabemos que no podemos estar tan inquietos ante esta situación, sino confirmados en la verdad que el Señor nos ha dado. Y como iglesia somos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, es decir, a proclamar la verdad en todos los lugares donde nos encontremos, a vivir la verdad consecuentemente donde sea que vayamos, para que así el Señor pueda ser honrado y su palabra pueda correr y salvar a muchas otras personas que todavía no tienen el conocimiento de Cristo. Nosotros hemos estado durante todas estas semanas en un capítulo de Primera de Corintios que tiene que ver con una enseñanza doctrinal esencialmente, teológica, es decir, con la obra del Señor Jesucristo y podríamos decir el sello de la obra de Cristo que es la resurrección. En el capítulo 15 de Primera de Corintios hemos estado y allí vamos a volver nuestra mirada otra vez, nuestros pensamientos para que nos concentremos en lo que el Señor nos dice aquí y entender en lo posible lo que Él quiere transmitir. Y en este caso va a ser algo bien práctico, porque si bien es cierto, es un capítulo doctrinal, sin embargo la doctrina tiene la capacidad de poder cambiar nuestras percepciones, tiene la capacidad de poder cambiar nuestra visión y poder enfocarnos en el Señor y poder hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que esta doctrina nos enseña. Hemos visto varias cosas del capítulo 15 de Primera de Corintios
Y ahora vamos a ver cómo son las consecuencias que implica el hecho de creer que realmente Cristo resucitó, que la tumba está vacía y en consecuencia nosotros debemos actuar de acuerdo a eso. Versículo 29, capítulo 15, 1 Corintios, versículo 29 al 34. 15, 29 al 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El apóstol ya ha mencionado las consecuencias negativas que se derivarían del hecho, si fuese así hipotéticamente, que no hubiese resurrección. Eso lo dice del versículo 12 al 19. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó, dice hipotéticamente. Y si Cristo no resucitó, entonces hay consecuencias tremendas. Vana es nuestra fe. La predicación también es vana, no tiene sentido, no tiene contenido esencial. No somos testigos falsos, dice Pablo en el versículo 15. Los que murieron en Cristo no tienen ninguna esperanza. Y si nosotros los creyentes, los que esperamos todavía en esta vida, esperamos solo en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima, dice también Pablo en el versículo 19. Sin embargo, en los versículos 20 al 28, él va a decir, pero Cristo sí resucitó, efectivamente, está probado, porque ellos mismos fueron testigos, eso lo dice en los versículos anteriores. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, me apareció a Cefas, me apareció a mí como el último, como un abortivo, dice. Es decir, hay suficiente evidencia. Si lo pusiésemos en términos de un tribunal de justicia, diríamos que hay suficiente evidencia para poder determinar absolutamente que Cristo efectivamente resucitó. Por eso, todo lo anterior queda solo en la hipótesis. Si alguien no cree en la resurrección, entonces no puede tener una fe verdadera, no es un testigo eficaz, no es su discurso, su mensaje no tiene ningún contenido, por tanto no sirve. Pero si alguien efectivamente cree en la resurrección, entonces esta persona va a tener una actitud distinta frente a la vida, va a interpretar las cosas de una manera diferente y va a vivir de una manera consecuente también. Luego, en los últimos versículos del párrafo anterior que estuvimos viendo, va a hablar de que ese es un plan predeterminado por Dios, versículo 24 en adelante. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Es decir, hay un plan establecido antes de la fundación del mundo y ese plan se consuma a través de la historia hasta que finalmente llega a su final, a su clímax, cuando el Señor ya es Señor de señores y Rey de reyes y viene a gobernar sobre todo absolutamente sin contrapeso. Eso es lo que va a decir en los últimos versículos allí del párrafo anterior, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el final del plan, si lo vemos de la perspectiva humana, de lo que Dios ha establecido que suceda. Ahora, en función de eso, entonces, el versículo 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Versículo 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día estoy expuesto a la muerte, dice Pablo. Y luego peleé o batallé en Éfeso contra fiera, dice, ¿qué me aprovecha entonces si Cristo no resucitó? Ese es el argumento, la lógica, el razonamiento de Pablo aquí. Sin embargo, como él ya lo estableció anteriormente, Cristo sí resucitó. En consecuencia, esto tiene que cambiar la vida de aquellos que creemos en eso. Ese es el punto acá. Y en ese sentido, la doctrina de la teología bíblica está estrechamente vinculada con la vida del creyente. Esto no es una enseñanza académica,
simplemente. Es decir, que tengamos que conocer muchas cosas. Tenemos que conocer la Escritura, por supuesto, pero la Escritura nos transforma, nos cambia. Si no hay cambio, entonces es simplemente un conocimiento intelectual que no tiene ninguna importancia. Es como leer o tener algún tipo de conocimiento en cualquier otra área del conocimiento humano. Pero la Escritura es distinta. Los hechos que Dios ha establecido, la obra de Dios tiene que impactar nuestra vida de tal manera que nosotros ordenemos nuestra existencia de una manera diferente, con propósito distinto, para poder honrar a aquel que hizo esa gran obra por nosotros. Por tanto, el conocimiento de Dios, de Cristo y su obra, repercute significativamente en la vida práctica. No solo somos llamados a creer la verdad, sino también a vivir la verdad. La verdad no es material académico para alimentar el intelecto y dar contenido a la discusión de los teólogos. No es para eso, sino es para vivirla personalmente. Por ello, toda conducta moral que vemos en las Escrituras y que se nos exhorta en la Escritura está precedida de un conocimiento teológico. Si aprendemos y aceptamos lo que Dios hizo por nosotros, entonces responderemos consecuentemente. Por esta razón el apóstol Pablo va a recalcar en esta parte de la exposición de la doctrina de la resurrección que el creerla y aceptarla debe motivar nuestra vida para servir al Señor y procurar una santificación, una transformación, un cambio de vida. La motivación nunca debe ser obtener algo del Señor como recompensa por servirlo, aunque la habrá, porque eso dice la Escritura, sino la misma obra de Dios en favor de nosotros. Es decir, lo que debe impactar la vida del creyente para cambiarla, para transformarla, debe ser la misma obra de Dios. Y eso debe llevarnos a tener una vida distinta, diferente, a ir en contra de la corriente del mundo. Y como yo siempre he dicho, los verdaderos valientes son esos, los que van en contra de la corriente. Los valientes que el mundo les dice que son valientes en realidad no son, porque van a favor de la corriente del mundo. Por ejemplo, cuando alguien, una persona famosa, de repente, como dicen normalmente en el día de hoy, sale del closet y se declara como homosexual, esa persona, dicen, es muy valiente porque reconoció, no tiene nada de valentía, porque los medios de comunicación lo aplauden y lo colocan en las primeras planas de todos los diarios, los periódicos. Entonces, ¿cuál es la valentía? Valiente, es decir, esto no corresponde con la naturaleza, esto está en contra de la biología. Valiente es decir, esto no tiene nada que ver con la genética. Valiente es decir, esto es irracional. Eso es valiente. Porque cuando alguien dice eso, se viene todo el mundo en contra. Y el creyente está llamado a vivir precisamente en contra de la corriente del mundo y obviamente a favor de la voluntad de Dios. Ahora, en este caso, el sello de la obra de Cristo, que es la resurrección, obviamente que debe modificar entonces nuestra manera de vivir. Sin embargo, nos encontramos aquí con el versículo más difícil de la Escritura y seguramente va a seguir siendo el más difícil y no nos vamos a entender probablemente hasta que estemos con el Señor. El versículo 29 el apóstol Pablo da un primer paso respecto a esto, a la práctica. Dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Y aquí hay algo muy extraño, muy difícil de entender. Se hace aún más complejo de entender, yo les voy a decir por qué, porque no hay ningún otro versículo en la Biblia que hable del tema. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Los que se bautizan por los muertos. ¿A qué estaba apuntando? Y yo quiero ser bien sincero con ustedes y la verdad es que hay tantas interpretaciones como intérpretes existen. Es decir, cada persona se acerca al texto y piensa, tiene que ser esto otro. Finalmente hay una cantidad de interpretaciones que es imposible llegar a una conclusión para decir esto efectivamente es lo que quiso transmitir Pablo, como es el caso de los demás versículos bíblicos, donde por el hecho de tener referencias cruzadas, es decir, ir a otros lugares a la Biblia donde se habla del tema, se puede entender, pero aquí es muy complejo. Yo quiero mencionar algunas cosas, algunos acercamientos que se han hecho, pero no quiero ser dogmático.
Quiero ser bien sincero, no se puede ser dogmático aquí en esta parte. Podemos partir diciendo que lo mencionado por Pablo aquí, sobre los que se bautizan por los muertos, no significa bajo ninguna circunstancia, eso sí podemos aseverarlo, un bautismo vicario representativo. ¿A qué me refiero con eso? Uno de los quizás herejes más eminentes de la historia se llamaba Marción, de los primeros siglos del cristianismo, y esta persona era un gnóstico y creía en el bautismo vicario de los muertos, es decir, que alguna persona viva se bautizaba por un muerto porque esa persona no había podido ser bautizada antes de morir. Entonces, para poder agregar alguna gracia especial a esa persona ya muerta, un vivo se bautizaba en el nombre de esa otra persona. Esta doctrina es la que tienen el día de hoy los mormones. Los mormones se bautizan por los muertos. Por eso los mormones piden una genealogía a la persona que entra a la iglesia mormona. Es decir, los parientes que no sé cuántas generaciones, parece que 4 generaciones atrás o más, y entonces, ¿y qué pasó con él? ¿No se bautizó? No, ya entonces tú te bautizas por esa persona, vicariamente, en el nombre, representativamente. Eso es lo que ellos dicen. Obviamente no existe ninguna parte en la Biblia que enseñe esta doctrina. Segundo, un principio de interpretación, no se puede tomar un versículo para hacer una doctrina. Y más aún cuando ese versículo está en un contexto distinto, porque aquí el tema es la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, si hay algo que podemos aseverar con toda certeza, que aquí no se enseña, bajo ninguna circunstancia, el bautismo vicario representativo. Y yo voy a explicar las razones al menos que podemos dar para ello. Primero, porque el bautismo en ninguna parte de la Biblia dice que es necesario para la salvación. Eso es lo primero. El bautismo no es necesario para la salvación. Nadie es salvo porque se bautiza, sino porque es salvo, se bautiza. ¿Entienden la diferencia? Nadie es salvo porque se bautiza, sino porque es salvo, se bautiza. Ahora, hay personas que no han alcanzado a bautizarse. Si una persona que está moribundo en su cama, por ejemplo, y se le presenta el Evangelio y esa persona, el Señor Jesucristo, obra en su corazón para arrepentimiento, esa persona no se alcanza a bautizar porque está en su etapa terminal, probablemente. Eso significa que es salvo, por supuesto. Eso significa que es salvo. El bautismo no es necesario para la salvación. Ahora, eso es el primer argumento que se puede dar. El bautismo no salva a nadie, nadie nace de nuevo gracias al bautismo. Nadie es regenerado gracias al bautismo. Por tanto, el bautismo no es una necesidad fundamental para la salvación. Segundo, la salvación es por causa de la fe y solamente de la fe. Eso dice la Escritura. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Eso dice categóricamente la palabra de Dios. En consecuencia, esta persona que murió y no se bautizó y no creyó, ¿de qué sirve que otra persona se bautice por él? Que sí cree, no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero doctrinalmente. Nadie puede salvar a otra persona por su fe, porque la salvación es personal. Entonces, nadie, ni por más que ame a otra persona, puede salvar a otro por su fe, si no tiene esa persona personalmente fe en el Señor Jesucristo. Ahora, entendiendo que no significa eso, entonces, eliminando la posibilidad de que se pudiese interpretar eso en el texto, algunos opinan que Pablo estaba simplemente haciendo alusión a una práctica pagana de ese tiempo. Porque, ¿en base a qué? El versículo 29 dice, de otro modo que harán los que se bautizan, no nosotros los que nos bautizamos, sino que harán los que se bautizan, haciendo referencia a otro tipo de personas. Sin embargo, esta posibilidad de que sea una práctica pagana propia de la época no tiene asidero histórico ni cultural. O sea, ¿a qué me refiero? No existe ningún antecedente histórico y de la cultura propiamente de esa época del primer siglo en Corinto que pueda decir que eso se hacía, que se practicaba. No hay ningún antecedente al respecto.
Entonces es muy difícil afirmarlo categóricamente también. ¿Ven por qué es difícil, le digo yo, la interpretación del texto? Es compleja. Estas son, digamos, afirmaciones que se hacen acerca de lo que podría significar el texto. La verdad es que cualquier análisis del texto en cuestión nunca podrá llegar a una conclusión dogmática. No, tenemos que ser muy sinceros. No podemos afirmar esto dice y esto es lo que significa. En otras palabras, nadie puede afirmar categóricamente esto es así. Como tal, yo prefiero confesar mi ignorancia y dado que no existe ningún otro texto en la Biblia para comparar y llegar a una conclusión precisa y decir que la única forma de poder llegar a un acercamiento quizás lo más, digamos, lo más cercano posible, valga la redundancia, es el hecho de decir que el apóstol Pablo lo cita simplemente como mostrando de que Cristo realmente resucitó, porque ese es el tema de todo el capítulo. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en alguna manera los muertos resucitan? Si habían algunos que hacían eso, ¿para qué se bautizaban si no creían que había resurrección? Ese es el argumento. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Dice, si no hay resurrección, ¿para qué? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Esa es lo que Pablo dice. Yo sé que quedan más preguntas que respuestas, pero en esta vida vamos a tener siempre más preguntas que respuestas, porque somos limitados. ¿Y quién sabe lo que quiso transmitir Pablo? Solamente Pablo y el Señor. Así que yo les aconsejo que cuando lleguemos allá le preguntemos a Pablo enseguida. ¿Qué es lo que quiso decir Pablo con esto? Porque sinceramente, hermanos, no podemos especular. A mí no me gusta especular con la Escritura, no creo que es bueno eso. Y por eso yo les presenté algunas posibilidades nada más. Por ejemplo, John MacArthur dice que es posible que se refiera al hecho de que cuando había alguna persona que moría como mártir, recuerden que en ese tiempo ser creyente no era cualquier cosa, es decir, podía dar su vida si es que la persona confesaba a Cristo públicamente. Entonces, lo que dice MacArthur es que puede ser que lo que ocurría en ese tiempo es que habían personas que morían y otras personas, al ver a esa gente morir por su fe y no renunciar a su fe, eran motivadas también e impactadas por ese testimonio a creer en el Señor Jesucristo y entonces a dar testimonio público de su fe a través del bautismo. Entonces, en ese sentido, bautizarse por los muertos sería bautizarse motivado por aquellos que murieron por causa de Cristo. Eso es lo que dice, por ejemplo, MacArthur y otros teólogos también afirman eso. Pero otra vez, no podemos ser absolutamente categóricos al respecto. ¿Qué es lo que sí está transmitiendo Pablo a través de todos esos versículos del párrafo que leímos? Es el hecho de que si creemos en la resurrección del Señor Jesucristo, entonces vamos a vivir consecuentemente con eso. Y ahora comienza el argumento personal de Pablo y de todos los apóstoles de cómo se debe vivir si creemos realmente en Jesucristo. Y eso es lo que yo quiero referirme del versículo 30 en adelante. Aquí está la primera pregunta que él hace. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Este es el primer punto que yo quiero recalcar. La resurrección es una motivación suficiente para servir a Cristo. La resurrección es una motivación suficiente para servir a Cristo. Pablo va a decir, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿A qué se estaba refiriendo? Mediante esa pregunta retórica, el apóstol Pablo ahora apunta a su propia experiencia y a la experiencia de los demás apóstoles y de los demás seguidores del Señor Jesucristo, para demostrar que su confianza y certeza en la resurrección era lo que motivaba o lo motivaba para servir al Señor, con la pasión y entrega con la que lo hacía. Es decir, ¿qué fue lo que cambió la vida de Pablo? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que fue lo que transformó su vida de un religioso apasionado por su religión, que iba a buscar a los, comillas, herejes cristianos para poder llevarlos presos, cautivos, recuerdan, a Jerusalén, y para que incluso podía él consentir con la muerte cuando eran condenados a muerte por el tribunal, por el concilio, por el Sanedrín? Pablo estaba contento de que así sucediera. Dice el capítulo 8 del libro de los Hechos que él arrastraba a las personas.
A las mujeres, niños, a todos los arrastraba, los sacaba de su casa con el propósito de llevarlos para que fuesen juzgados por los religiosos de su tiempo. Ahora, imagínense a este hombre ahora en una posición totalmente contraria. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio? La resurrección de Cristo. Pero no fue solo un cambio para decir, ya mis pecados son perdonados, qué bueno, ya no voy a ser condenado, qué bueno, el Señor ahora me ha extendido su misericordia, el Señor ha aplicado la obra de Cristo en mí, qué bueno. No es solo para eso, no es solo para tener un conocimiento que he sido justificado por la fe en Cristo, que la justicia de Cristo me fue imputada a mí y por eso ahora el Padre me ve a través de Cristo. No es solo el conocimiento de eso, sino que Pablo aquí está diciendo, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Por qué peligran? Por causa de Cristo. ¿Por qué peligran? Por causa de su servicio a Cristo. Esto es lo que motivaba su servicio. Fue la resurrección del Señor. Que el Señor resucitado se le haya manifestado camino a Damasco fue lo que cambió totalmente su vida. Fue una transformación total. Y hermanos, de eso se trata el cristianismo. Se trata de un cambio absoluto. Se trata de un impacto personal que hace a mi vida el hecho de saber que Cristo murió y resucitó por mí. No es simplemente ya estemos satisfechos y ahora nos coloquemos, ¿cierto?, una bata blanca y extendamos nuestras manos al cielo para esperar que el Señor nos lleve a su presencia. Sino que ahora comenzamos una vida nueva, pero esta vida está enfocada en Cristo, para servir a Cristo, para honrar a Cristo, para que Él sea exaltado por medio de lo que yo hago, la forma en que yo determino las cosas, las decisiones que hago tienen que ver con eso. Es Cristo ahora entonces el eje de mi vida, el eje rector de mi vida. Y eso es lo que Pablo manifestó aquí. Por eso peligramos a toda hora. Más adelante va a decir en el versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria de Cristo, de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día estoy expuesto a la muerte, dice. Esto es lo que muestra cómo Pablo cambió absolutamente. Hay una entrega total, una pasión. Esa misma pasión que tenía por una religión que no tenía que ver con la verdad, ahora es una pasión que se traslada a lo que sí tiene que ver con la verdad. Ahora conozco a Cristo, ahora amo a Cristo, ahora sirvo a Cristo. Por tanto, Pablo está diciendo, de no haber resurrección, todos los peligros que enfrento y seguiría enfrentando serían en vano. Más que eso, sería una tontera. ¿Quién va a estar dispuesto, verdad, a enfrentar peligros por causa de algo que nunca sucedió? Nadie muere por una mentira que sabe que es una mentira. Nadie muere por algo que le contaron y le dijeron, mira, esto es así, pero él sabe que no es así. Nadie da su vida por eso. Nadie coloca todo su esfuerzo, su sacrificio. Nadie se expone a la muerte por eso. Pero sí es que él está convencido de que así es, porque el mismo Pablo fue testigo presencial de eso, entonces sí, está dispuesto a morir. Todos los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por ello. Excepto Juan, como bien sabemos, que murió finalmente ya por edad avanzada, todos los demás fueron ejecutados por causa de Cristo. Hemos de entender que en esos tiempos ser un creyente importaba muchos peligros reales y potenciales. De tal manera que aquellos que profesaban la fe estaban absolutamente convencidos de la realidad de la resurrección. Y era eso, precisamente la resurrección, la que los incentivaba a estar dispuestos a dar su vida si fuera necesario. La pregunta que nosotros debemos hacernos en términos de aplicación hoy, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como personas que realmente saben que Cristo resucitó, que la tumba está vacía? ¿Estamos viviendo en función de esa realidad histórica? ¿O simplemente tomamos los beneficios que significa ello y dejamos el deber que importa cuando conocemos la resurrección y estamos apercibidos que eso fue una realidad? Notemos que Pablo usa el plural nosotros, primera persona del plural, dando a entender que no solo hablaba de él, sino también de todos aquellos que sufrían por causa de Cristo, llevando el Evangelio a todo el imperio. Escribirá en su segunda carta a los Corintios, el mismo Pablo, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esa era la vida de Pablo. Él podía haberse quedado muy tranquilo después de que el Señor Jesucristo se le manifestó ahí en Damasco. Podía haberse quedado muy tranquilo, haberse ido a su casa y haber vivido tranquilamente el resto de su vida. Pero no, él entendió que esto debía cambiar su vida. Su forma de existir era totalmente distinta. Su propósito, el significado de su vida era diferente. Hermanos, ¿qué ha pasado entre tu vida antigua y la de ahora? ¿Qué ha pasado del momento que Cristo llegó a tu vida? ¿Ha cambiado algo? ¿O simplemente hay un cambio moral superficial? Y cuando me refiero a eso, es al hecho de que, sí, alguien puede decir, no, ahora no hago esto, no hago esto, no hago esto. No, estoy diciendo no solo lo que no haces, sino lo que haces. No solo negativamente como tenemos que alejarnos del pecado, sino positivamente como tenemos que consagrarnos a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos, por ejemplo, este mismo mundo hostil que estábamos mencionando al principio? ¿Cómo enfrentamos una sociedad que es irracional completamente en el día de hoy? ¿Cómo enfrentamos argumentos que no son argumentos, porque en realidad son simplemente afirmaciones? ¿Cómo las enfrentamos nosotros? ¿De qué manera? ¿Cómo entramos en una conversación y en esa conversación cuál es nuestro objetivo de vida? ¿Qué queremos presentar a través de esa conversación? ¿Ganar un argumento o presentar a Cristo y decir no? Cristo, sí, Cristo tiene la solución para todos los problemas del hombre, no solo para los problemas de desviación que en el día de hoy se dan, ¿cierto?, en términos de identidad, sino tiene la solución para el problema real, para el problema de fondo, cuál es el corazón del hombre. El pecado que esclaviza a la gente, que gobierna sobre las personas, que los seduce, que los somete y los lleva a vivir de una manera torcida y destruye su vida. ¿Tenemos nosotros una actitud distinta? Como Pablo estamos diciendo, somos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Nunca hemos llegado a eso, ¿cierto? Pero la experiencia de él era esa. Y por eso él está diciendo, imagínense, dice, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros exponemos nuestra vida a la muerte, ¿para qué? No tiene sentido esto. Pero porque tenemos la certeza absoluta que Cristo resucitó, que es el sello de la obra de Cristo, entonces nosotros damos nuestra vida por Él. ¿Ven cómo son motivados a servir? Pero no impulsados porque alguien dio una orden que se tenía que hacer así. No seducidos por alguien que dijo, mira, tú tienes que seguirme. Entonces, como los falsos líderes del día de hoy que aparecen por todos lados y que quieren que lo sigan a ellos y no a Jesucristo, no. Pablo dice, no, yo sirvo a Cristo y pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, yo voy a seguir sirviendo a Cristo. Para los jóvenes que aún no se casan, ¿cuál es el propósito del matrimonio? Cuando yo tengo el concepto de que Cristo resucitó, la certeza de que Cristo resucitó y de que eso cambió mi vida, yo tengo entonces que poder ver de qué manera yo llego al matrimonio para poder honrar a ese Señor que hizo eso por mí. Entonces el propósito del matrimonio ya no es un asunto personal, sino que es un asunto teológico. No sé si me están entendiendo. El objetivo del matrimonio entonces, ¿cuál es? El poder honrar al Señor. El objetivo de mi trabajo, ¿cuál es? Honrar al Señor. Hermanos, ¿qué fue lo que cambió desde 1517 en adelante con la Reforma Protestante en Europa? ¿Qué fue lo que cambió a la sociedad completa? ¿Qué fue lo que impactó a la sociedad? Una cosmovisión distinta de personas que sabían que Cristo había muerto y había resucitado por ellos y tenían esa certeza porque tomaron eso para sí y entonces cuando ellos iban al trabajo, esto lo dijo Juan Calvino, lo enseñó porque es lo que dice la Escritura en todo caso, que cuando nosotros tenemos un trabajo, ese es un llamado de Dios en ese lugar, a hacer la voluntad de Dios y a glorificar a Dios en ese lugar. Entonces, cuando las personas empezaron a salir a sus labores cotidianas, ellos dijeron, si yo soy un abogado, voy a ese lugar a trabajar y voy a ejercer mi profesión para que Dios sea honrado.
Y esa otra persona que labraba en el campo, ¿cierto? Fue y trabajó allí para que Dios fuese honrado. Y entonces cambió absolutamente la economía, cambió la política, cambió la educación, todo cambió por una cosmovisión distinta. Las universidades más importantes de Europa y las universidades más importantes de Estados Unidos nacieron como universidades teológicas. Nacieron como universidades para enseñar las Escrituras. Princeton, Yale, Harvard. Todas las universidades más importantes nacieron de esa cosmovisión distinta. ¿Qué fue lo que hizo que estas personas actuaran de esa manera? El hecho de estar convencidos que Cristo murió y resucitó por ellos. ¿Entienden? Si nosotros viviéramos así esta vida en el día de hoy, imagínense el impacto que se produciría. Pablo entendió eso. ¿Por qué él podía decir con toda autoridad y con toda certeza, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Por esa razón, porque la resurrección cambió completamente su vida. Porque no estimo mi vida como preciosa para mí mismo, dice. Por el contrario, sabía que Cristo había resucitado y la muerte ya no era una sentencia definitiva para todos aquellos que estaban en Cristo por la fe. Ya no, se acabó el temor a la muerte. Y entonces, ¿qué hacemos mientras vivimos? Usamos nuestra vida para honrar a aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Ven que hay una conexión directa? Esto lo incentivaba a servir con pasión y compromiso al Señor que lo había salvado. La certeza de la resurrección fue lo que motivó a dar todo para que Cristo fuese conocido en todas partes. Y por eso cuando estaba en la cárcel y escribe la carta a los filipenses, el primer cancelamiento en Roma, el apóstol Pablo va a decir, yo estoy bien, hermano, no se preocupen. Estoy muy bien aquí en la cárcel, porque si no hubiese estado aquí, los del pretorio no hubiesen conocido el Evangelio. Pero ahora lo conocen porque yo estoy aquí. ¿Ven? Como su servicio a Dios no tenía que ver con su bienestar, sino que tenía que ver con que otros pudiesen ser salvos, llegaran al conocimiento de Cristo. Eso era lo que los motivaba. ¿Qué nos motiva a nosotros cada día? Darío decía algo muy importante. La Biblia dice una y otra vez que el hombre es pasajero, que como la vigilia de la noche, dice su vida. Dice que es como la flor de la hierba del campo. Toda su gloria es como la flor de la hierba del campo. La hierba se seca y la flor se muere. Así de pasajero. Y entonces, ¿para qué vamos a usar nuestra vida? Aquí habemos personas de distinta edad, ¿cierto? Personas que les queda menos tiempo, otros que queda más tiempo, otros que están recién comenzando a vivir. El punto es, ¿cuánto tiempo vivamos? No importa, sino cómo vamos a usar ese tiempo. ¿Para qué lo vamos a usar? Y aquí Pablo está diciendo, para honrar al Señor, para servir al Señor. Cada día muero, dice un teólogo de apellido Vincent, dice acerca de cada día muero, mi vida está en constante peligro. Eso es lo que dice Pablo. La vida de Pablo fue vivida tan al límite por Jesucristo que él podría decir cada día muero. Su vida estuvo siempre en la línea, siempre había gente para matarlo. Recuerden, un ejemplo de esto está en Hechos 23, 12 al 13, cuando un centurión romano tuvo que salvarlo de las manos del populacho que lo querían linchar públicamente. Más de 40 hombres hicieron un voto también que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Con enemigos como estos no hay duda que Pablo podía decir cada día muero. Y dice, esa es mi gloria. Esa es mi jactancia, esa es mi gloria. Cada día muero por Jesucristo. Para eso he sido salvado. ¿Cómo podemos morir diariamente? Carlos Spurgeon dice algunas cosas interesantes. Primero dice, al considerar cuidadosamente todos los días la certeza de la muerte. Repito, primero al considerar cuidadosamente todos los días la certeza de la muerte. ¿No es verdad que la muerte está aguardando todos los días? ¿Quién puede decir que va a vivir más tiempo? ¿Quién puede asegurar absolutamente que va a seguir viviendo? ¿Hoy día, mañana, pasado? Nadie.
Entonces considerar la certeza de la muerte cada día es un buen punto. No para asustarse, sino para usarlo correctamente para servir al Señor. Segundo, poner tu alma por fe a través de todo el proceso de la muerte, vivir en fe todo ese proceso, incluso hasta el momento mismo de la muerte. Tercero, dice Spurgeon, agarra este mundo con la mano floja, o sea, con la mano sin fuerza, para que lo pueda soltar rápidamente. Agarra este mundo con la mano floja, con esa mano donde no tiene la fuerza. Cuarto, pruebe seriamente su esperanza y experiencia cada día. ¿En qué espero? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo voy a experimentar este día? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Después venga cada día como lo hizo en su conversión a la cruz de Jesús. Como un pobre pecador culpable, regrese una y otra vez a la cruz, porque todos necesitamos ese volver a la cruz una y otra vez. Sexto, viva de tal forma que no estés avergonzado de morir en cualquier momento. Esto me gustó mucho. Viva de tal forma que no estés avergonzado de morir en cualquier momento. O sea, vive de tal forma que tu vida honre al Señor, de tal manera que si mueres no tengas vergüenza de haber muerto bajo esas circunstancias. Finalmente, tener todos tus asuntos en orden para que estés listo para morir. ¿Quién piensa en eso? ¿Quién vive preocupado de eso? Nosotros vivimos pensando que vamos a vivir, ¿verdad? No vivimos pensando que vamos a morir. Pero la muerte es una realidad. Nos va a alcanzar en cualquier momento. Entonces, como Pablo también debiésemos decir cada día muero, pero por servir a Cristo, por honrar a Cristo, por exaltar su nombre. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice Pablo, esa es una frase que también no tiene, probablemente sea digamos un ejemplo nada más, porque no hay ninguna parte en la Biblia ni en la literatura que diga que efectivamente Pablo luchó en el circo romano contra fieras. Es muy poco probable que Pablo esté afirmando que efectivamente luchó contra fieras, entendiéndose bestias o animales feroces. Hay 4 factores que nos dicen que es poco probable que Pablo estuviera en esa condición. Primero, pocas personas sobrevivían a esta clase de persecución. Es difícil que pudiesen sobrevivir. Alguien que era lanzado a la arena del circo romano y que le echaran la fiera, ¿verdad? Es muy difícil que sobreviviera. Segundo, no se permitía que un ciudadano romano sufriera esta clase de castigo. Y Pablo era un ciudadano romano. Era judío, recuerden, pero tenía la nacionalidad romana. Tenía la ciudadanía, romana. De tal manera que ese tipo de castigo no se le daba a un ciudadano romano. Pablo lo era. Tercero, ni el libro de los Hechos ni las otras epístolas registran algo con respecto a una experiencia literal de esa naturaleza en relación con el apóstol. Puede ser que Pablo se refería a lo que le pasó en Éfeso cuando una turba lo incitó a las autoridades para que pudiesen, recuerdan en el teatro ahí cuando Pablo está hablando de Cristo y muchos pierden su lucrativo negocio donde hacían templecillos de Diana de los Efesios y estatuas de ella. Y Pablo predica y mucha gente que estaba metida en la idolatría y metida en la magia inclusive, en las ciencias o en las esferas de ocultismo, se convierten al Señor y toman su libro de magia y lo queman en la plaza pública como testimonio de su fe. Y ahí el populacho es incitado para poder ir en contra de Pablo porque les quitó su fuente de ingreso. Puede ser que Pablo se refería en ese sentido a fieras desde ese punto de vista. Pero ¿qué es lo que él está transmitiendo con él? La idea que quería comunicar, lo que Pablo decía era algo parecido a lo siguiente: luchamos contra cualquier cosa. Gracias a que sabemos que hay una resurrección, sabemos que estamos peleando la buena batalla. Luchamos contra todo lo que se oponga, porque sabemos que estamos luchando de parte del Señor para honrar su nombre y para exaltar sus principios. No lo hacía porque quería sufrir. Pablo no era masoquista,
sino lo hacía porque estaba convencido de que hay resurrección de los muertos. Y por eso valía la pena sufrir por Cristo. Ahora, en el versículo 32, en el mismo contexto de la última frase que analizamos, Pablo dice, ¿qué aprovecha si los muertos no resucitan? Si es así, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es una cita de Isaías 22, 12 al 13. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, es como la frase típica de un hedonista. Un hedonista es aquel que busca el placer por el placer como fin último de la vida. Una sociedad hedonista es la que tenemos delante de nosotros. Es decir, vivir para satisfacer sus sentidos. Por eso comamos y bebamos que mañana moriremos. De esta vida no hay otra, así que lo comido y lo bailado no me lo quita nadie. ¿Cierto? De esta vida no hay otra, así que démosle nomás. Hacémoslo bien. Entre comillas, ¿cierto? Pero ese es el sentido. Si no hay resurrección, entonces hagamos lo que queramos. O sea, ningún freno moral existiría. Ningún freno moral. Y lo que pasa en el día de hoy. Yo le decía ayer a los niños, cuando no hay verdad, ya cualquier cosa es aceptable. Cuando alguien dice no hay verdad absoluta, cada uno tiene su propia verdad, entonces cualquier cosa es aceptable. Miren lo que está pasando. También podríamos decir, si no hay moral, entonces cualquier cosa es aceptable. No sé, una mujer se cree hombre porque en realidad está en un cuerpo equivocado y siente que es así, entonces ya, ok, hay que aceptarlo porque eso es lo que ella siente. Viceversa también. Una persona de 45 años cree que es un niño de 8 años y entonces tiene que ser un niño de 8 años. ¿Ven? O sea, cuando ya no hay parámetros, cualquier cosa puede pasar. Y Pablo está diciendo en otras palabras, si no hay resurrección, entonces vivamos como queramos. No hay problema. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Aplicando esto, que es una cita de Isaías. Esto se parece a la reacción de los judíos en el contexto cuando fue originalmente puesta esta afirmación. Sabemos que en la práctica, en la filosofía de muchas personas hoy, como también lo eran los griegos, entre los griegos en Corinto, como no tienen esperanza de algo futuro, se dan a sí mismos al abandono moral absoluto. Vemos así cómo sería afectada nuestra conducta si no creyéramos en la resurrección. Una cosa notable, los egipcios hacían algo muy interesante. Al final de un gran banquete, después de comer, pero todo lo que pudiesen, a menudo llevaban una imagen de un muerto y la colocaban en un ataúd, en un sarcófago, y la paseaban por todo el salón donde estaban comiendo, diciéndole a la gente que tuvieran un buen tiempo ahora, porque estarían muertos más pronto de lo que ellos creían. Y con eso estaban diciendo, disfruta la vida, pásalo porque mañana o pasado, no sé, va a estar muerto. Pero ellos lo hacían en forma gráfica. Pablo sabía que era absurdo colocarse en todas sus incomodidades en las cuales se puso. Sufrir todo lo que sufrió por causa de algo que no tenía sentido, que no era real. Ahora, si era real, como sí lo era, entonces él estaba dispuesto a todo. ¿Ven cómo la resurrección de Cristo debe llevarnos a servir al Señor, ser consecuentes con nuestra fe? ¿Cuál es una de las críticas más grandes que se hace muchas veces al cristianismo? Que los creyentes no son consecuentes. Y eso es una vergüenza. Estamos deshonrando a Cristo cuando eso sucede. Si no hay resurrección, entonces el hedonismo, la búsqueda del placer por el placer es una buena opción. Vivamos desenfrenadamente, al fin y al cabo, esta vida no hay otra. Pero como hay resurrección, entonces la decisión como vivimos debe apuntar en otra dirección totalmente distinta. En otras palabras, como hay resurrección, vale la pena servir a Cristo y vale la pena, y esto es lo segundo que Pablo va a añadir, vivir en santidad. Vale la pena vivir en santidad. Vale la pena procurar la santidad cada día en nuestra vida. Versículos 33 en adelante. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Qué es lo que estaba pasando con los corintios? Ellos, algunos de ellos, no todos, estaban, miren, conversando con personas que tenían otro propósito de vida, tenían otra disposición, otra cosmovisión. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se empezaron a asociar con personas que no debían asociarse. ¿Y qué es lo que ocurrió como consecuencia? Fueron desviados de la verdad. La resurrección, y esto es lo segundo, es una motivación para procurar la santidad. Así como es una motivación para servir al Señor, es una motivación para procurar la santidad. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. No erréis. Dice, ¿de dónde sacaron sus ideas extrañas los cristianos de Corinto? Algunos de ellos acerca de la resurrección, ideas que Pablo ha estado corrigiendo en este capítulo. Ellos tuvieron este mal pensamiento por asociarse o con judíos que no creían en la resurrección, que eran influenciados por los saduceos, que no creían en la resurrección, o por paganos, como hemos visto anteriormente, que adoptaban el tipo de filosofía griega, quienes no creían tampoco en la resurrección, creían que la resurrección era absurda, no tenía sentido, porque al fin y al cabo el alma era buena y el cuerpo era malo, y si el cuerpo quedaba ahí, qué bueno que el alma se liberó del cuerpo. Ellos tenían esas ideas, entonces eso influenció a algunas personas dentro de la iglesia para que ellos no llegaran a la correcta conclusión de que sí hay resurrección, según lo que Pablo había enseñado. Hermanos, a veces pensamos, ¿por qué se desvía la gente a veces dentro de la iglesia? Dice, oye, pero esta persona si hasta dirigía los cultos, mire, hacía esto y hacía esto otro. Hay dos posibilidades. Una, cuando se produce una desviación, o esa persona nunca creyó, o la otra posibilidad es que fue seducida por el pensamiento de otros y llevado lejos de la voluntad de Dios. Si es así, si es esta segunda posibilidad, el Espíritu Santo lo va a amonestar y va a volver. Y si no es así, obviamente está perdido. Era suficientemente malo que estas asociaciones con otras personas hubieran afectado su manera de pensar sobre un asunto tan importante como la resurrección. Cuando nos desviamos doctrinalmente, nos desviamos moralmente, eso es obvio. Por eso, estas buenas costumbres fueron corrompidas. Esto nos habla de la necesidad vital de ser transformados constantemente. ¿Recuerdan Romanos 12:2? No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados por medio del entendimiento, la renovación. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, pero no por la filosofía humana, sino por la palabra de Dios. Por eso yo digo que hay un solo propósito que la iglesia tiene que tener: someterse lo más posible a la palabra de Dios, porque eso es lo que va a transformar la vida nuestra. Cuando yo tomo una decisión, ¿cuál es el principio bíblico que está detrás de esa decisión? Eso es lo que tengo que pensar. Las malas conversaciones se estaban llevando lejos a ellos, se estaban conformando al mundo y al sistema de pensamiento del mundo. Yo he leído por ahí algunos argumentos, entre comillas, de cristianos, entre comillas, otra vez, que defienden la ideología de género. ¿Cómo? ¿Sobre qué base? No, pero si es amor, no importa. Si es amor, no importa. De hecho, Jesús nunca habló en contra de ellos. Y esos argumentos absurdos, sin sentido. Sin embargo, supuestos cristianos están defendiendo eso. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede estar ahí el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, y al mismo tiempo todas esas aberraciones de pensamiento? No puede ser. Hermanos, lo que tiene que moldear nuestra concepción de la vida tiene que ser la palabra de Dios. Lo que tiene que sacar muchas cosas equivocadas que todavía tenemos por vivir en una cultura también que cada vez es más secular, más lejos de Dios, más contra sus principios, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que corrige todo eso. A lo largo de todo este libro, Pablo ha tratado con los problemas de moral. ¿Recuerdan? Envidia, orgullo, inmoralidad, avaricia, irreverencia, egoísmo. Todas estas cosas han aparecido en el 1 de Corintios.
Ahora, todas estas cosas, ¿cómo entraron? Y estas desviaciones doctrinales, a través de asociaciones con personas con las cuales no debían asociarse. Por eso las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué tenían que hacer ellos? Versículo 34, velad debidamente y no pequéis. Velad, estar sobrio significa estar atentos a lo que está pasando. Aprende a interpretar las cosas de lo que está ocurriendo desde la perspectiva de las Escrituras. Aprendamos, hermanos, a que nosotros tenemos que discernir a partir de la Biblia. Por eso el programa que teníamos en radio hace unos años se llamaba Desde la Biblia. Porque nosotros colocamos los lentes de las Escrituras y de allí interpretamos la realidad. Y podemos saber cuando las cosas se están desviando. Podemos también interpretar, y eso es importante, nuestra propia vida en función de la Biblia. Yo ayer conversaba con los jóvenes y estamos conociendo al Dios de la Biblia a través de las Escrituras con ellos y reflexionábamos. Yo les decía, mire, apliquen ahora. Y era interesante cómo se iban dando cuenta. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Eso, los niños de escuela dominical saben que Dios es omnisciente. Pero ¿qué significa eso? Y David dice en el Salmo 139, oh Jehová, tú has conocido desde lejos mis pensamientos. Tú me has conocido mi sentarme y mi levantarme. Es decir, está haciendo una aplicación personal. Él está diciendo que Dios sea omnisciente tiene que ver conmigo. Y yo les daba el ejemplo a los jóvenes, ¿qué pasaría si ustedes supieran que desde el momento en que ustedes se levantan hasta el momento en que ustedes se acuestan, incluso pasando toda la noche, las 24 horas del día, en todas partes, donde sea que están vigilados por cámara? ¿Qué pasaría con ustedes? Es decir, ni la más mínima cosa que ustedes hagan está expuesta en las cámaras. Ahora, esto no es nada en comparación a Dios, porque Dios no solo ve sus acciones, sino las intenciones de su corazón. ¿Qué pasa entonces con ustedes? Si Dios sabe que si ustedes están orando y están orando por cumplir, Dios sabe que es así. Si ustedes tienen algo, dice, aún no está la palabra en mi boca y aquí, Señor, tú la sabes toda. Imagínense, cuántas palabras adentro que no saqué. Por formación quizás, por principio, pero que están dentro. Y ahí empezaron a decir, bueno, vergüenza, sí. Yo creo que eso es lo primero, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? El hecho de conocer a Dios, de conocer al Dios de la Biblia, de llevarnos a examinarnos a nosotros mismos constantemente a través de ese conocimiento de Dios. Que Dios sea omnisciente no es un concepto, no. Es algo propio, personal. ¿Qué pasa conmigo? Yo empiezo a ver mi propio corazón como nunca lo había visto. Sin embargo, después dice, delante y detrás me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Y yo le decía, qué increíble, que Dios conociéndonos nos ame todavía. ¿No les pasa eso? Que Dios conociendo nuestro corazón igual nos ama. Porque lo hace en la persona de su Hijo. Y porque nos ve a través de su Hijo. Y esto es lo extraordinario. Esta es la obra de Dios que es incomprensible para nuestra mente, como dice Pablo. Es insondable, es imposible de medir. Tal conocimiento y sabiduría yo no lo puedo entender. El Dios de la Biblia es extraordinario. Es maravilloso. Me ama sabiendo quién soy. Sabiendo cuáles son las intenciones de mi corazón. Me ama sabiendo que yo estoy equivocado en tantas cosas. Y no me ama más, ni me va a amar menos, porque ya me amó totalmente en la persona de su Hijo. ¿Y esto es el Evangelio? Esto es el Evangelio. Qué maravilloso Evangelio. Yo les decía, coloquemos un caso hipotético, que alguno de nosotros aquí, que estábamos reunidos, que alguno de nosotros aquí pudiese ser Dios por 2 o 5 segundos. Y que pudiese ver el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué harían?
¿qué haría? La mayoría concluyó, los condenaría a todos. Pero Dios no es así. Y qué bueno que no sea así. Por eso nosotros tenemos esperanza. Si Adán y Eva pecaron en el huerto y Dios los condena, absolutamente no existiríamos. No habría humanidad. No habría ninguna esperanza. Pero Cristo dijo lo contrario. Dios en Cristo dijo lo contrario. Y eso es lo maravilloso. Hermanos, por tanto, el hecho de saber que Cristo resucitó entre los muertos, entonces esto debe llevarnos a una mayor santificación en nuestra vida. Recuerden lo que el apóstol Juan en su primera carta dice respecto a los que conocen a Dios. En el capítulo 3 de la primera carta de Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios, versículo 2, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué ocurre con Él? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza cierta, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, procura la santificación. Por eso Pablo le dice a los corintios, velen ustedes debidamente y no pequen. Odien el pecado con toda su alma, busquen la santidad, glorifiquen a Dios por medio de sus vidas. Hermanos, la doctrina es práctica, debe producir cambios en nosotros. No es para entrar en discusiones en Facebook y para tratar de demostrar a los demás que somos mejores que el otro y sabemos más que el otro. Es para vivirla cada día. Y esto es lo más maravilloso, que la tumba esté vacía. Esa es la motivación más grande que yo puedo tener. Por eso servimos al Señor y por eso también santificamos nuestra vida. Y lo contrario quiere decir que estamos negando la resurrección de Cristo. Busquemos honrar a Dios en todos nuestros actos, nuestros hechos y aún en nuestras motivaciones más íntimas, porque de allí es donde brota el verdadero cristianismo, la verdadera esencia de lo que significa ser un hijo de Dios. Que el Señor nos guíe, nos dé la fuerza, la sabiduría y el poder de su Espíritu nos conduzca por caminos de santidad y de servicio al Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor, de acercarnos a tu palabra y gracias por amarnos a pesar de nosotros mismos. Y gracias porque ese amor tuyo no es una emoción simplemente, un sentimiento, sino que es una acción concreta en la persona de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias porque Él vino a morir por nosotros. Gracias porque su resurrección es el sello de la obra de Cristo. Y esto, Señor, impacta de tal manera nuestro corazón que no podemos quedar insensibles ante esta realidad. Yo ruego que tú transformes a tu pueblo, a cada uno de tus hijos, y que tú alcances a aquel que está perdido todavía. Señor, que tú quebrantes su corazón y lo lleves a meditar profundamente en su vida y la necesidad que tiene de un Salvador. Y ese Salvador ya fue provisto y es Cristo. Nosotros, Señor, alabamos tu nombre por ello. Bendice a mis hermanos, Padre, y quebranta nuestro corazón de tal manera que cada día vayamos a la cruz de Cristo. Porque tú has sido bueno, maravillosamente bueno. En medio de un mundo de maldad y de oscuridad, más resplandece la luz de tu bondad. Guíanos, Señor, por favor. Dirige nuestros pasos y transforma nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.